Gamers, ¿cuándo decidieron que ser amable ya no funcionaba? Yo solía ser el jugador en quien todos confiaban. Era ese amigo que dejaba todo de lado para ayudar a farmear objetos difíciles o subir de nivel a los personajes recién creados. El sanador constante que sacrificaba el sueño para no fallarle a su equipo. Fui quien cedía el mejor botín sin pensarlo dos veces, porque sinceramente, nunca lo hacía por las recompensas. Durante 2 años, me esforcé por mantener unido a nuestro grupo de juego. Organizaba eventos, resolvía disputas y pasaba horas estudiando estrategias para asegurar sesiones memorables. Siempre creí que ser un jugador comprometido y solidario sería algo valorado. De 5 amigos, nuestro grupo creció a 15 jugadores activos repartidos entre varios juegos. Pasé incontables noches diseñando hojas de cálculo, organizando actividades en Discord y levantando el ánimo después de cada derrota. Le permití incluso a mi amigo Mark quedarse con el crédito por las estrategias que yo había desarrollado en nuestras raids, porque me dijo que eso podía ayudarle con su carrera como streamer. Cuando mi rendimiento académico comenzó a decaer por las madrugadas en vela, pedí si podíamos jugar más temprano. Mark respondió con un suspiro, diciendo que necesitábamos esas horas nocturnas, pero que lo intentarían durante unas semanas. Me sentí tan agradecido que me preparé el doble para cada sesión. El cambio de horario se suponía que duraría todo el semestre, pero después de solo 3 semanas, Mark envió un mensaje al grupo: los horarios tempranos estaban afectando la dinámica, debíamos volver a las sesiones nocturnas. Que no era justo ajustar todo por una sola persona. Expliqué que mis notas seguían en recuperación, que tenía exámenes cruciales por delante, que realmente necesitaba ayuda. Solo recibí un "todos tenemos responsabilidades", hasta que acepté en silencio, prometiéndome que lo sobrellevaría como pudiera. Los meses siguientes me arrastré entre clases y sesiones hasta las 2 de la mañana. Aún así, me mantenía firme. Incluso diseñé herramientas personalizadas para seguir el progreso del grupo, que todos elogiaban. Hasta que llegó el gran torneo. El evento para el que llevábamos meses entrenando. El premio, un set de equipo gamer completo y la posibilidad de un patrocinio para competencias futuras. Me dediqué en cuerpo y alma, coordiné prácticas, analicé estrategias enemigas, e incluso desarrollé un sistema para medir nuestro rendimiento. Sacrifiqué tiempo de estudio para mi examen más importante, todo por tenerlo listo. Un día antes del torneo, Mark pidió revisar mis apuntes. Se los di sin pensarlo. El día del evento, me conecté temprano al canal de voz. Tenía todas nuestras tácticas a mano. Pero Mark ya estaba al mando, dando órdenes con mis planes, usando mis posicionamientos y mis estrategias. Cuando intenté aportar, me interrumpió: sigamos con lo que ya hablamos, Alex. Concéntrate en dar soporte. Alguien preguntó si yo había ayudado a crear las estrategias. Antes de que dijera nada, Mark respondió: llevo semanas estudiando a estos equipos. Alex solo ayudó recopilando unos datos. Me quedé callado. Seguí instrucciones. Llegamos a la final. Obtuvimos el 2º lugar. Lo más alto que jamás habíamos conseguido. Los premios se repartieron. Mark se quedó con la silla gamer por ser el capitán. Los demás, auriculares y teclados. Yo, recibí un mousepad con el logo del torneo. Esa noche reprobé mi examen. Estaba exhausto, había entregado todo al torneo. Mi profesor me advirtió: si no levantaba mis notas, perdería la beca. Una semana después, el grupo celebró el resultado. Mark fue ovacionado como un genio de la estrategia. Me uní a la llamada para felicitarlos como el buen compañero que siempre había sido. Y entonces llegó el golpe final. Mark había sido invitado a un equipo semiprofesional. Por nuestro rendimiento, había una plaza adicional. Dijo que buscaba compromiso, talento, compañerismo, y nombró a Jason. Jason, quien apenas llevaba un mes en el grupo, amigo de Mark en la vida real, sin mayor aporte. Me quedé helado mientras todos lo felicitaban. Luego Mark me escribió en privado: oye, ¿puedes pasar los builds para la Riot del gremio mañana? Y si puedes subir de nivel a mi personaje este fin, sería genial. Sé que no me vas a fallar. Algo dentro de mí se rompió. 2 años. 2 años sin dormir bien, bajando calificaciones, dejando de lado mi vida personal. 2 años viendo a otros llevarse méritos que yo construí. Desinstalé Discord. Caminé hasta el baño. Me miré en el espejo. Había algo extraño en cómo todo había terminado. No fue una pelea. No hubo gritos ni traición explícita. Solo fue una acumulación de cosas pequeñas,
de momentos ignorados, de decisiones tomadas sin consultarme, de silencios que dolían más que las palabras. Y esa noche, cuando cerré Discord y me miré en el espejo, supe que algo dentro de mí se había roto. Durante mucho tiempo me convencí de que todo lo hacía por el grupo. Que ser el sanador, el organizador, el pacificador, el que buscaba el equilibrio, era mi rol natural. Había algo gratificante en sentirme necesario, en saber que sin mí, las cosas no funcionaban del todo. Pero había una diferencia entre ser útil y ser utilizado. El cansancio no empezó esa noche. Venía arrastrándose desde hacía meses. Empezó cuando mis mensajes en el chat quedaban sin responder. Cuando proponía algo y nadie reaccionaba, hasta que Mark lo repetía y, de repente, era una gran idea. Empezó cuando ya nadie agradecía los eventos que organizaba, ni mencionaba las horas que pasaba resolviendo conflictos para que todo siguiera funcionando. Yo era parte del mobiliario. Invisible, pero indispensable. Recuerdo una tarde en particular, una de esas que se quedan grabadas sin motivo aparente. Había hecho un documento detallando rutas de farmeo eficientes para un nuevo juego que comenzábamos. Lo compartí en el Discord del grupo, con mapas, tiempos estimados, estadísticas. Silencio. Nadie comentó nada. Esa noche, Mark abrió Stream. Su título, Nueva guía optimizada de farmeo. Y ahí estaba. Mi trabajo, palabra por palabra, pantalla por pantalla. Pero lo presentaba como suyo. Con carisma. Con seguridad. Con esa sonrisa de tipo encantador que siempre hacía que la gente quisiera apoyarlo. El chat lo adoraba. Eres un genio, Mark, decían. Yo solo lo miraba desde la sombra digital, preguntándome si tal vez eso era lo que merecía por no hablar. Pensé en decir algo. No públicamente, claro. En privado. Un simple oye, ¿podrías mencionar que lo armé yo? Pero no lo hice. Me detuvo la idea de incomodarlo, de parecer mezquino. Después de todo, ¿no estábamos todos en esto juntos? Ese era mi error constante, confundir compañerismo con autosacrificio. Poco a poco, empecé a ver la dinámica completa con otros ojos. La historia de Jason fue la gota que colmó el vaso, sí, pero el vaso ya estaba desbordando desde hacía tiempo. Había habido otros antes. Jugadores que entraban, causaban problemas, rompían la armonía, y aún así, eran defendidos. Porque eran amigos de alguien, o porque merecían una oportunidad. Yo era el que tenía que moderarlos, explicar las reglas, ser paciente. Hasta que se iban o simplemente desaparecían. Pero a mí nadie me defendía. Nadie salía en mi apoyo cuando yo pedía algo tan simple como jugar más temprano para dormir. Incluso cuando me sentía al borde del colapso, me repetía a mí mismo que era solo una mala racha. Que los demás no sabían cuánto estaba sacrificando. Que si tan solo lograba que el grupo tuviera éxito, algún día lo notarían. Algún día me verían. ¡Qué pensamiento más ingenuo! Recuerdo haber leído una vez que quien se acostumbra a dar, termina rodeado de quienes solo saben recibir. Eso era exactamente lo que me pasaba. Me convertí en el comodín, en el recurso al que acudían cuando necesitaban algo, pero que era invisible el resto del tiempo. No era su amigo. Era su herramienta. Y lo peor, es que lo permití. En esas semanas después del torneo, antes de cortar todo contacto, empecé a observar las interacciones desde otra perspectiva. Leía los mensajes con más distancia. Escuchaba los audios con más atención. Y algo se volvió evidente. El grupo no estaba roto, ni era cruel. Simplemente estaba centrado en torno a una sola persona, Mark. Todo giraba en torno a él. Su ritmo, sus intereses, su contenido, sus horarios. Los demás lo seguían con naturalidad, algunos por admiración, otros por comodidad. Y yo había sido el primero en hacerlo. Lo había apoyado, impulsado, cubierto sus errores. Lo había ayudado a levantar su presencia online sin pedir nada a cambio. Me pregunté si él siquiera sabía cuánto había tomado de mí, cuánto había drenado. La respuesta me golpeó una tarde mientras revisaba los logs de nuestras sesiones antiguas. Encontré uno de hace más de un año, donde Mark decía, menos mal que Alex está con nosotros, no tendríamos ni idea de cómo avanzar sin él. Sonreí. Por un segundo, creí que tal vez sí valoraba mi aporte. Pero luego vi los mensajes siguientes. Nadie lo secundó. Nadie dijo es cierto o gracias, Alex. El tema cambió en segundos, y la conversación giró hacia una nueva build para su personaje. Yo nunca fui el protagonista. Fui el sistema de soporte del juego,
incluso fuera del juego. Fue en ese punto que la semilla del resentimiento floreció. No con rabia, sino con lucidez. No estaba enojado con ellos por ser como eran. Estaba decepcionado de mí por haberlo permitido tanto tiempo. Ese fue el principio del fin. Empecé a evitar entrar al Discord. Ignoraba los mensajes. Me tomaba tiempo para mí. Volví a dormir 8 horas. Me puse al día con mis clases. Incluso llamé a un par de amigos de la vida real con los que había perdido contacto por estar siempre ocupado con el grupo. Recuperé algo que no sabía que había perdido: el silencio, la calma, el derecho a decir no quiero. Pero la verdadera prueba vendría después. Porque incluso cuando uno cierra la puerta, el eco se queda un rato. Era curioso ver cómo Mark había construido su figura pública. Mientras yo observaba su crecimiento desde la sombra, él se volvía, poco a poco, una personalidad reconocida dentro de los pequeños círculos del gaming en español. No era famoso, no todavía, pero ya tenía un seguimiento fiel en Twitch y un servidor de Discord con más de 800 miembros. Y, lo más impactante, casi nadie ahí sabía que yo existía. Había algo perfectamente calculado en cómo Mark presentaba su historia. Hablaba del equipo, de la dedicación, del grupo de amigos con el que entrenaba noche tras noche. Pero nunca mencionaba nombres. Cuando mostraba capturas de victorias, recortaba los HUDs. Cuando hablaba de estrategias, las contaba como si fueran producto de sesiones de pensamiento personal a las 3 de la mañana, mientras tomaba café y escuchaba Lo-Fi. Yo conocía esa narrativa. La había escuchado cientos de veces en las llamadas nocturnas, pero siempre pensaba que lo decía en broma. Ahora me daba cuenta de que era un guión bien armado. Mark no quería parecer parte de un equipo, quería parecer el cerebro de todo. El estratega, el líder, el genio solitario que había logrado hazañas con pura visión táctica. Y, de alguna forma, el grupo lo había permitido. Lo habíamos alimentado. Durante años, cada vez que él decía deberíamos intentar esta táctica, lo que en realidad ocurría era que él había leído mis notas. A veces incluso se adelantaba y decía la idea justo antes de que yo la mencionara en las reuniones. No lo hacía con malicia evidente. Era más como un instinto, robar sin darse cuenta, como si lo que yo creaba fuera de libre uso. Con el tiempo, noté que no solo me lo hacía a mí. También lo hacía con otros. El diseño del logo del grupo lo había hecho Javier, un chico callado que se especializaba en diseño gráfico. Pero en las entrevistas, Mark decía que era algo que él había esbozado una noche y que luego alguien terminó. Las hojas de cálculo de rendimiento que mantenía Lucía también fueron renombradas como plantillas de Mark en su carpeta compartida. No era solo conmigo, era con todos. Pero nadie decía nada. Porque Mark era encantador, porque no lo hacía con mala intención, porque eso no es importante. Y porque, al final, era más cómodo seguirlo que enfrentarlo. Yo también había caído en esa trampa. En parte porque me gustaba sentirme útil, necesario. En parte porque temía el conflicto. Pero ahora, con la distancia, entendía que había una diferencia crucial entre equivocarse y construir una mentira. Mark vivía una doble vida, una dentro del grupo, donde era uno más, el líder por afinidad, el amigo con iniciativa, y otra fuera, donde era la estrella en ascenso, el cerebro maestro que lo hacía todo solo. Un día, uno de sus seguidores me contactó por casualidad. Había visto mi nombre en un antiguo mensaje del servidor y me preguntó si yo era ese Alex del que hablaban vagamente en los streams de Mark. Le dije que sí. El chico, muy emocionado, me dijo que Mark siempre decía que tuvo un gran mentor en sus inicios, alguien que ya no juega con él, pero que le enseñó mucho. Me envió un clip. En él, Mark hablaba de un tal A, que le había mostrado la importancia del trabajo duro, pero que no entendía el valor de soñar en grande. Ahí lo supe. Yo ya no era parte de su historia real. Era parte de su narrativa. Un personaje secundario que le servía para construir su imagen de resiliencia. El que se quedó atrás. El que no supo avanzar. El que, en el mejor de los casos, fue útil y luego irrelevante. Y eso dolía. Más que cualquier traición directa. Durante años, pensé que éramos un equipo. Que nuestras victorias eran compartidas, que los logros eran de todos. Pero para Mark, cada paso era un peldaño hacia su objetivo personal. No importaba cuántas horas invirtiéramos los demás, cuántos sacrificios hiciéramos. Él lo presentaba todo como parte de su visión. Y cuando ya no éramos útiles para su historia, simplemente nos editaba. Me pregunté cuánto tardarían los demás en darse cuenta. Tal vez nunca lo harían.
tal vez seguirían viéndolo como el líder, como el motor del grupo. Después de todo, Mark sabía exactamente cómo hacer que cada uno se sintiera especial, hasta que dejaban de serlo. Yo había sido el primero en cruzar esa línea. Aún así, había una parte de mí que no quería odiarlo. Porque odiar a alguien exige una energía que ya no quería gastar. Lo que sentía no era odio. Era vacío. Una ausencia de ilusión. Una pérdida de fe. Y eso era más difícil de curar. La doble vida de Mark no era solo un acto de ego. Era un espejo oscuro que me obligaba a ver mis propias fallas, la necesidad de validación, la incapacidad para poner límites, el miedo a ser olvidado. Él no me había destruido. Yo me había entregado. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier traición. El proceso de sanar no sería inmediato. Pero al menos ahora sabía que había una herida. Alejarse no fue una decisión que tomé de golpe. No hubo una noche de furia en la que grité que me iba. No hubo publicaciones incendiarias en el Discord, ni advertencias veladas. Fue más bien como cerrar lentamente una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta de par en par. Las primeras señales fueron pequeñas. Dejé de contestar tan rápido. Antes, apenas alguien pedía ayuda, ahí estaba yo, listo con la build, el consejo, la estrategia, el mapa. Después del torneo, comencé a esperar unos minutos. A veces horas. Y eventualmente, días. Noté cómo las notificaciones seguían llegando. El grupo se organizaba, hablaban, discutían. Pero rara vez preguntaban por mí. Nadie decía, ¿dónde está Alex? ¿O alguien ha visto a Alex últimamente? Era como si mi ausencia no rompiera nada. Como si la maquinaria siguiera funcionando sin problema, incluso sin el engranaje que tanto tiempo había creído vital. Esa fue la primera puñalada real. Pensaba que al retirarme, alguien me buscaría. Que tal vez dirían te extrañamos, nos falta tu toque. Pero no. El silencio fue total. Un hueco sin eco. Y eso, por retorcido que parezca, fue lo que más me liberó. Porque ese silencio me mostró que yo ya no estaba atado a ellos. Que mi lugar había sido reemplazado, o tal vez nunca fue tan importante como creía. Recuerdo la primera noche que decidí no entrar a la sesión habitual. Me serví un té, me puse una película, y dejé mi computadora apagada. La ansiedad me carcomía al principio. Imaginaba al grupo preguntando por mí, escribiéndome, molestos o preocupados. Pero no ocurrió nada. Nada. Silencio digital. Entonces supe que había empezado a salir del hechizo. El proceso de alejamiento fue, al mismo tiempo, una reconstrucción. Empecé a recuperar mis hábitos. Volví a correr por las mañanas. Me senté a estudiar sin la presión de mirar el reloj, esperando la hora del raid. Me reencontré con viejos amigos. Algunos me recibieron con calidez, otros con sorpresa. Pero lo más importante, nadie me pidió explicaciones. Solo estaban contentos de verme. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. Las noches se volvieron más tranquilas. A veces me daba nostalgia, claro. Los recuerdos no desaparecen así de fácil. Escuchar una canción que usábamos en nuestras partidas, ver un meme gamer, recibir una notificación automática de Discord, todo eso traía ecos del pasado. Pero ya no dolían igual. Eran como fotos viejas, borrosas, gastadas, pero inofensivas. Una de las decisiones más difíciles fue desinstalar los rastreadores y herramientas que yo mismo había programado para el grupo. Había invertido meses en esos sistemas. Eran complejos, eficientes, incluso elegantes. Me sentía orgulloso de ellos. Pero seguían siendo cadenas. Recordatorios constantes de una época donde mi valor dependía de cuántas cosas podía crear para otros. Los borré uno por uno. Como un ritual de despedida. También eliminé capturas de pantalla, documentos, carpetas compartidas. No por rencor, sino por higiene emocional. Necesitaba espacio. Espacio en mi disco y en mi cabeza. Una noche, mientras organizaba mis archivos, encontré un documento titulado Guía para nuevos miembros. Era una carta de bienvenida que yo había escrito cuando el grupo comenzó a crecer. Tenía consejos, normas, sugerencias de juego limpio y una sección final que decía: sobre todo, recuerda esto, aquí jugamos por amistad. Nadie es más importante que el resto. Aquí todos aportamos algo único. Tu tiempo, tu dedicación y tu respeto valen más que cualquier build o botín. Bienvenido al equipo. Leí ese párrafo una y otra vez.
Me dieron ganas de llorar. No porque extrañara al grupo, sino porque me di cuenta de que ese texto no describía lo que éramos. Describía lo que yo quería que fuéramos. Lo que soñé construir. Lo que, en el fondo, jamás existió. Y aceptar eso fue liberador. Doloroso, pero necesario. Decidí guardar ese documento. No como recuerdo del grupo, sino como recordatorio de mis propios valores. Porque ahora entendía que no era tonto por haber creído. No era ingenuo por haber entregado tanto. Solo había estado en el lugar equivocado. Y no quería que ese error me definiera. Empecé a escribir de nuevo. A programar, pero esta vez para mí. Herramientas personales, proyectos pequeños, sin presión. Redescubrí el placer de crear sin tener que rendir cuentas. Sin validación externa. Solo yo, mis ideas, y mi tiempo. También volví a jugar. Pero distinto. Juegos narrativos, experiencias en solitario, mundos donde podía explorar a mi ritmo, sin depender de nadie ni estar atado a horarios. Redescubrí por qué me enamoré de los videojuegos en primer lugar. Ya no buscaba un grupo. No aún. Necesitaba tiempo para sanar. Lo más curioso es que, cuanto más me alejaba, más claro veía todo. Era como salir de una habitación llena de humo. Desde fuera, podía identificar dinámicas tóxicas, manipulaciones sutiles, chantajes emocionales que antes me parecían normales. Y comprendí que muchas veces, la lealtad mal entendida es solo una forma de dependencia. Me sentía libre. Más liviano. Claro, la historia no terminaba ahí. Mark y el grupo no desaparecieron de la faz de la Tierra. Todavía habría ecos, reencuentros, cuentas pendientes. Pero ya no eran el centro de mi vida. Yo era el centro. Por primera vez en años. Y eso era un nuevo comienzo. Desinstalar Discord fue fácil. Lo difícil vino después. No fue la ausencia de mensajes, ni la falta de raids, ni siquiera el silencio de los que antes consideraba mis amigos. Fue enfrentarme a mí mismo. Con todo lo que había perdido. Con todo lo que había permitido. Con todo lo que había dejado de ser. Durante meses, mi vida giraba en torno a un teclado, una pantalla y una comunidad digital que me necesitaba, o al menos eso pensaba. Ahora, con esa estructura desmantelada, me encontré cara a cara con una soledad desconocida. No la soledad de estar sin gente, sino la de no saber quién eres sin ellos. El primer paso fue aceptar el duelo. Sí, duelo. Porque aunque no había muerto nadie, sí había una pérdida, la pérdida de un espacio, de un rol, de una versión de mí que ya no existía. Y como en todo duelo, pasé por las etapas. Negación, tal vez estoy exagerando. Ira, ¿cómo pudieron tratarme así? Negociación, quizás si hablo con Mark. Depresión, esto no tiene sentido. Y finalmente, aceptación. La aceptación no llegó como un rayo. Fue lenta. Se coló en los pequeños momentos, en las caminatas al atardecer, en el sabor del café que volvía a disfrutar sin apuro, en las clases a las que asistía sin bostezar. Poco a poco, comencé a habitar mi vida con más presencia. Redescubrí viejas pasiones. Tenía una libreta de bocetos olvidada en un cajón. Empecé a dibujar otra vez. No eran grandes obras, pero había algo terapéutico en dejar fluir la tinta sin objetivo, sin audiencia, sin juicio. También retomé la lectura. Libros que había comprado y nunca abierto. Historias que me llevaron lejos de las pantallas y cerca de mi imaginación. Volví a sacar buenas notas. Empecé a dormir bien. Me alimentaba mejor. Pero más allá de eso, aprendí a escucharme. A preguntarme qué quería, no qué se esperaba de mí. Porque durante mucho tiempo, había vivido para llenar vacíos ajenos. Ahora quería construir algo propio. Uno de los momentos más significativos ocurrió en una clase de psicología. El profesor hablaba del concepto de rol adquirido, esos papeles que asumimos en grupos sociales, a veces sin darnos cuenta, y que terminan definiendo cómo nos perciben los demás. El sanador. El organizador. El que nunca falla. Sentí que me estaban hablando a mí. Y entonces lo entendí, yo no era ese rol. Era mucho más. Era alguien que sabía organizar, sí. Que tenía capacidad estratégica, que sabía cuidar a los demás. Pero eso no significaba que debía ser explotado, ignorado o reducido a una función. Empecé a poner límites. Primero pequeños, rechazar invitaciones cuando estaba cansado, decir no puedo sin culpa. Luego más grandes,
cortar contacto con personas que solo se acercaban por interés, eliminar redes sociales que me conectaban con dinámicas tóxicas. Y con cada límite, sentía como recuperaba un pedazo de mí. Una tarde, revisando correos antiguos, encontré uno que me había enviado un profesor meses atrás. Era una invitación para participar en un grupo de investigación sobre diseño de videojuegos educativos. Nunca respondí porque el grupo necesitaba mi tiempo. Me dolió verlo, pero también me motivó. Le escribí. Me disculpé por la demora. Le conté que ahora sí estaba disponible. Para mi sorpresa, me respondió el mismo día: justo estamos por empezar una nueva fase del proyecto. Si aún te interesa, estás invitado. No lo dudé. Comencé a colaborar en el proyecto. Era un entorno completamente distinto. No había gritos, ni chats llenos de sarcasmo, ni jerarquías ocultas. Solo gente con pasión, trabajando en conjunto. Mi opinión era escuchada. Mis ideas eran valoradas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía, sin tener que sacrificarme. La experiencia me ayudó a redefinir lo que significaba colaborar. No era dar hasta agotarme. Era construir con otros, desde el respeto y la reciprocidad. También me permitió reconciliarme con el mundo del gaming. Porque no era el juego lo que me había dañado, sino las personas equivocadas. Volví a jugar, poco a poco. Juegos que elegía yo. Sin presiones, sin horarios. Un RPG de mundo abierto me absorbió durante semanas. Y ahí, en medio de ese universo digital, comprendí algo profundo: no era necesario tener un grupo para disfrutar. No necesitaba validación externa para encontrar valor en mis acciones. Podía ser el héroe de mi propia historia. Aún así, no todo fue fácil. Había días en los que el vacío regresaba. En los que me preguntaba si estaba siendo egoísta. Si debía haber sido más comprensivo, más paciente, más fuerte. Pero entonces me recordaba: yo ya di todo lo que tenía. Más de lo que debía. No fue egoísmo. Fue supervivencia. También enfrenté la culpa. Porque parte de mí sentía que estaba abandonando al grupo. Que, al irme, los dejaba sin su base. Pero al mirar atrás con claridad, entendí que el grupo solo me necesitaba mientras les convenía. Cuando pedí ayuda, me dieron la espalda. No era lealtad lo que me ataba. Era costumbre. Y las costumbres se rompen. Un día, mientras caminaba por el campus, un compañero se acercó y me dijo: «Te ves diferente últimamente. Más tranquilo. Más, tú». Sonreí. Porque tenía razón. La reconstrucción personal no fue una meta. Fue un camino. Un proceso de descubrir qué partes de mí eran reales, cuáles eran máscaras, y cuáles había perdido en el camino. Fue aprender a decir sí a lo que me sumaba, y no a lo que me drenaba. Fue recordar que yo también merecía espacio, descanso y reconocimiento. Y lo más importante, fue entender que no necesito demostrar nada a nadie. El siguiente paso sería inevitable. Porque el pasado siempre encuentra una forma de regresar. Pero esta vez, yo estaría listo. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que abrí Discord. Lo había desinstalado sin drama, como quien deja una casa vacía. Pero ese silencio digital fue una bendición. Había reencontrado una vida más tranquila, más centrada. Hasta que llegó el mensaje. No fue en Discord. Fue en Instagram. Una notificación sin importancia. Un mensaje directo de alguien que no esperaba volver a ver. Jason. «Hey Alex, ¿tienes un minuto? Mark quiere hablar contigo. Dice que es importante». Me quedé mirando la pantalla en silencio. No respondí de inmediato. No por falta de palabras, sino porque mi mente estaba tratando de entender por qué, después de tanto tiempo, querían contactarme. Minutos después, otro mensaje. Esta vez de Mark. Un simple: ¿podemos hablar? Sé que te fallé. 6 palabras. 6 palabras que, meses atrás, habrían derrumbado todas mis defensas. Pero esta vez, no. No le respondí esa noche. Ni al día siguiente. Quería asegurarme de que mi deseo de saber no naciera de la nostalgia, ni de la necesidad de validación. Quería estar seguro de que no buscaba revancha, sino claridad. 3 días después, accedí. Le dije que sí. Que podíamos hablar. Pero en mis términos. Videollamada, un sábado por la tarde. Quería ver su rostro. Escuchar su voz. Sentir su reacción. Nos conectamos. Y ahí estaba, Mark. Con la misma sonrisa,
pero menos brillo. Más delgado. Más tenso. Hola, Alex. Dijo, como si fuera ayer. Asentí, en silencio. Mira, sé que pasó tiempo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, necesito explicarte algunas cosas. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Durante casi 20 minutos, Mark desgranó una serie de confesiones, justificaciones y silencios incómodos. Admitió que había tomado crédito por muchas de mis ideas. Que su ascenso como streamer lo había cegado. Que el equipo semiprofesional no funcionó como esperaba. Que Jason lo había dejado colgado. Que el grupo estaba fracturado. Me dijo que extrañaba cómo solían ser las cosas. Que había cometido errores. Que había aprendido. Pero no pidió perdón. No realmente. Hablaba en pasado, en tercera persona. Como si los errores fueran parte de otra versión de él, como si no fueran enteramente suyos. Y eso me lo confirmó todo. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Y entonces hablé. Mark, durante 2 años hice todo lo que estuvo en mis manos para ayudar al grupo. Renuncié a horas de sueño, a clases, a oportunidades reales. No lo hice por fama, ni por ser reconocido. Lo hice porque creía que éramos un equipo. Pero no lo éramos. Éramos un círculo girando alrededor de ti. Vi cómo sus labios temblaban. Cómo bajaba la mirada. No estoy aquí para vengarme, ni para humillarte. Solo quiero que sepas que ya no soy ese Alex. No estoy disponible para construir sueños ajenos a costa del mío. No te odio, Mark. Pero tampoco te necesito. Él intentó sonreír, con tristeza. Dijo que lo entendía. Me ofreció volver. Dijo que estaban intentando reorganizar el grupo. Que yo tenía un lugar asegurado. Que esta vez lo harían bien. Con roles claros. Con mérito. Rechacé con respeto. Gracias, pero no. Ya tengo otros proyectos. Estoy bien. Y lo estaba. Realmente lo estaba. Colgamos. Y no sentí rencor. Sentí alivio. Sentí que, por fin, había cerrado un ciclo. A los pocos días, me llegaron mensajes de otros miembros del antiguo grupo. Algunos con curiosidad, otros con arrepentimiento sincero. Les respondí solo a quienes lo merecían. A quienes, durante todo ese tiempo, también habían estado atrapados en una dinámica desigual. No todos eran culpables. Algunos eran víctimas del mismo sistema que yo ayudé a mantener. Y ahí entendí algo poderoso. A veces no basta con alejarse del problema. También hay que reconocer en qué momento fuimos parte del problema. Yo había permitido muchas cosas. Por miedo, por costumbre, por dependencia. Había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Pero ya no. La vida, mientras tanto, seguía avanzando. El proyecto de videojuegos educativos en el que trabajaba comenzó a crecer. Mi nombre apareció en el primer paper publicado. Luego, me invitaron a dar una charla sobre ética en el diseño de comunidades gamer. Y ahí, frente a un pequeño auditorio, conté mi historia. Sin nombres. Sin drama. Pero con verdad. Hablé de lo importante que es establecer límites. De lo peligroso que puede ser entregar todo por la promesa de pertenecer. De cómo las comunidades pueden construirse desde el respeto, o desde la manipulación. Al final de la charla, una chica se me acercó. Tenía los ojos brillantes. Gracias por contar eso, me dijo. Creía que yo era la única que lo había vivido. Sonreí. Porque no lo era. Y porque ya no estaba solo. Esa fue la verdadera victoria. No el segundo lugar en un torneo. No los premios. No el reconocimiento de quienes antes me ignoraron. La verdadera victoria fue volver a mí. El perdón no es una obligación. Tampoco es una puerta giratoria donde quien entra y sale decide cuándo retomar lo que quedó atrás. Perdonar no es volver. No es fingir que nada pasó. Perdonar, lo entendí tarde, es cerrar la herida sin ignorar la cicatriz. Y justicia, no siempre significa castigo. A veces, es simplemente hacerse cargo. Después de la videollamada con Mark, y tras la ola de mensajes que recibí de algunos excompañeros, supe que el pasado no había terminado del todo conmigo. Aunque yo había soltado ese mundo aún arrastraba su sombra hacia mí. Una tarde, recibí un mensaje de Lucía. Era una de las pocas personas del grupo con quien solía tener conversaciones reales. Me dijo que quería hablar, que necesitaba contarme algo. Acepté.
Nos vimos por videollamada. Ella tenía la cámara encendida. Yo también. No hubo silencios incómodos, solo una mirada honesta al pasado. Alex, solo quiero decirte que siento mucho no haber hablado antes, comenzó. Me di cuenta demasiado tarde de lo que estabas cargando. Sabía que eras el que mantenía todo unido. Pero me acostumbré a que estuvieras siempre ahí. Creí que no necesitabas reconocimiento porque tú sabías lo importante que eras. Tragué saliva. No porque me doliera, sino porque escucharlo en voz alta tenía un peso distinto. No te culpo, Lucía, le dije. Yo también permití esa dinámica. Nunca pedí nada. Me escudé en el lo hago por el equipo, cuando en realidad tenía miedo de no ser aceptado si exigía lo que merecía. Ella asintió. Me habló de cómo, después de mi partida, el grupo se desorganizó. Que muchos se dieron cuenta de todo lo que hacían con mis herramientas, de lo que implicaba mantener el orden. Que sin mí, cada sesión era un caos. Y que, por primera vez, sintieron el vacío que dejé. Pero lo más fuerte fue cuando confesó algo más. Mark empezó a perder seguidores. Hubo gente que se dio cuenta de que sus estrategias no eran tan buenas como decía. Que repetía fórmulas. Y entonces apareció un usuario, que publicó una comparación entre tus guías viejas y su contenido. Sentí el pulso en los dedos. No porque me afectara, sino porque no sabía que otros habían notado. ¿Y qué hizo Mark? Pregunté. Negó todo. Dijo que era coincidencia, que las estrategias eran de dominio público. Pero varios del grupo comenzaron a dudar, a preguntarse si no había más cosas que él había tomado sin dar crédito. Y entonces algunos lo enfrentaron. Al parecer, lo que yo había vivido en silencio durante años, ahora salía a la luz. No porque yo lo denunciara, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Le pregunté. Lucía respiró hondo. Porque estoy armando un nuevo grupo. Gente que quiera jugar desde el respeto, desde la colaboración real. Sin jerarquías impuestas, sin egos. Y si algún día quieres volver a formar parte de algo, me encantaría que estuvieras ahí. No respondí de inmediato. No por duda, sino porque quise saborear el momento. Era la primera vez que alguien me invitaba a algo no por necesidad, sino por reconocimiento genuino. Le agradecí. Le dije que aún no estaba listo. Que prefería seguir en mi proceso personal. Pero que sus palabras significaban más de lo que imaginaba. Y era cierto. Esa conversación me confirmó algo esencial: la justicia emocional no siempre viene con castigos ni escándalos. A veces, es un ajuste natural. Una verdad que sale a la superficie. Un ciclo que se cierra. Semanas después, supe que Mark había cerrado su servidor. Que se tomó una pausa de los streams. Que publicó una carta pública, más por presión que por arrepentimiento real, donde reconocía errores en la gestión de su grupo de juego. No me mencionó. No era necesario. Yo ya no necesitaba aparecer en su historia. Lo que me importaba era cómo terminaba la mía. Y en esa historia, no había venganza. Solo claridad. Decidí escribir una última entrada en mi blog personal. Un texto largo donde contaba mi experiencia, sin nombres, sin rencor, enfocado en cómo reconocer relaciones desequilibradas en comunidades digitales. Lo titulé, No confundas gratitud con servidumbre. Tuvo cientos de reacciones. Comentarios de personas que habían vivido cosas similares. Otros que confesaban haber estado en el lado opuesto, siendo el Mark de su historia. Gente que empezaba a entender el peso de las dinámicas no habladas, de las relaciones desequilibradas disfrazadas de amistad. Y en medio de todo eso, yo ya no era una víctima. Era un testigo. Un narrador. Alguien que había pasado por el fuego, y había salido entero. La verdadera justicia no fue ver a Mark caer. Fue ver a otros aprender. Fue verme a mí elegir distinto. Volver a jugar no era una meta. Era una posibilidad. Una opción que poco a poco, sin presión, empezó a sentirse bien. Pero esta vez, quería hacerlo diferente. Sin cargas invisibles. Sin deberes disfrazados de amistad. Sin la necesidad constante de demostrar que valía la pena estar ahí. Durante semanas me limité a jugar en solitario. Mundos abiertos, campañas narrativas, juegos donde las decisiones importaban más que las builds. Pero en el fondo, una idea comenzaba a formarse. No quería quedarme solo para siempre. Quería jugar con otros. Con personas, no personajes. Y para eso, necesitaba un entorno distinto.
Recordé la propuesta de Lucía, pero decidí dar un paso más. Si iba a volver al multijugador, lo haría en mis propios términos. Y así nació algo que nunca pensé que haría, mi propia comunidad. No era un servidor de Discord gigante. No había bots con 50 funciones ni niveles por actividad. Comencé con un canal privado, pequeño. Invité a 3 personas. Gente con la que había trabajado en el proyecto de videojuegos educativos, con quienes había compartido ideas sin miedo al juicio. Les conté lo que quería construir, un espacio para gamers cooperativos, sin presión, sin toxicidad. Un lugar donde el juego fuera una excusa para conocernos, no una competencia para sobresalir. Llamé al servidor Checkpoint. Porque eso era para mí, una pausa. Un lugar donde guardar el progreso antes de seguir. Las primeras sesiones fueron tranquilas. Jugábamos sin micrófono si alguien estaba cansado. No había horarios rígidos. Si alguien no podía, se reagendaba. Y algo increíble ocurrió, la diversión regresó. Me reí de nuevo. Grité de emoción. Aplaudí jugadas de otros sin sentir que debía superarlas. No tardó en sumarse más gente. Amigos de amigos. Estudiantes que leyeron mi blog. Incluso antiguos miembros del grupo original que se acercaron con humildad. Algunos entraron. Otros no. Pero esta vez, yo tenía el control del filtro. El cambio más notable fue interno. Ya no me sentía obligado a mantenerlo todo funcionando. Si alguien quería aportar, lo hacía. Si no, no pasaba nada. Había equilibrio. Había respeto. Uno de los momentos más significativos fue durante una raid en un MORP que jugábamos por diversión. Estábamos a punto de perder. El equipo estaba desorganizado. Antes, yo habría entrado en modo comando, dando órdenes, resolviendo todo. Pero me detuve. Pregunté, ¿qué creen que podríamos hacer mejor? Y fue alguien más quien propuso una estrategia. Funcionó. Esa noche, alguien escribió en el canal general. Este es el primer grupo en el que siento que puedo equivocarme sin sentir que arruino todo. Gracias, Alex. Me quedé mirando el mensaje durante minutos. Porque ahí entendí que no era solo sobre jugar. Era sobre sanar. Sobre demostrar que otra forma de relacionarse sí era posible. Mi vida fuera del juego también mejoró. Presenté una ponencia en un congreso de tecnología educativa. Fui invitado a colaborar en un nuevo proyecto de narrativa interactiva. Y, sobre todo, empecé a confiar de nuevo en mi voz. No necesitaba que alguien más la validara. No necesitaba ser la mano invisible que lo sostenía todo. Ahora, era protagonista de mi historia. No por necesidad, por derecho. Un día, revisando correos antiguos, encontré un mensaje que nunca envié. Era para Mark. Estaba lleno de reclamos, de pruebas, de capturas de pantalla. Pensé en borrarlo. Pero lo dejé ahí. Como un recordatorio de lo que fui. De lo que superé. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Era parte de mi historia, sí. Pero no definía mi final. Un mes después, publiqué un vídeo en mi nuevo canal de YouTube. Lo titulé Cuando ser amable no basta. La historia de un sanador que dejó de curar a los demás para empezar a curarse a sí mismo. No era un vídeo de exposición. Era un relato. Una reconstrucción emocional de todo lo vivido, contada con honestidad y sin victimismo. Lo narré con calma. Con verdad. El vídeo se volvió viral en círculos de gaming y salud mental. Gente de todo el mundo comentó. Muchos me dijeron que habían vivido historias similares. Otros me agradecieron por poner en palabras lo que nunca supieron explicar. Y así comprendí que mi historia no era solo mía. Era compartida. Era una de muchas. Y que contarla no solo me liberaba a mí, también ayudaba a otros a empezar su propio camino de salida. Hoy, sigo jugando. Sigo creando. Sigo aprendiendo. Pero ya no juego para encajar. Juego para construir. Juego para compartir. Juego para mí. Y eso, finalmente, es la mayor victoria.